Hola, mi nombre es Andrea Rubio Martínez Oropesa y para el extraordinario del módulo 402 Propedéutica en el campo de las necesidades educativas especiales, les voy a hablar sobre el tema de educación inclusiva. Para iniciar quisiera hablar sobre los antecedentes históricos, ya que es importante para el encuadre de este tema. Las primeras alusiones al tema de personas diferentes las hacen filósofos. Uno de ellos, llamado Plutarco, relata cómo cuando nacían personas que presentaban síntomas de debilidad o malformaciones eran eliminadas. Luego Hipócrates, Asclepíades y Galeno iniciaron con aquello que sería el naturalismo psiquiátrico, situando la génesis de la conducta normal en los mismos procesos físicos del cuerpo y no fuera de él. Después, en la Edad Media, inicia un nuevo panorama, aunque hay muchas limitaciones acerca de la comprensión del retraso mental. Con la ayuda de las obras de famosos médicos como Paracelso y Plater, se descubre que identificar el retraso mental sí es factible, pero es considerado intratable debido a razones de orden físico y astral. Dentro de este periodo existe mucha ignorancia respecto al tema de diferencias individuales y sobre todo hacia la anormalidad, que era un término que se solía usar en esta época, y había mucho rechazo. Durante el periodo que comprende los siglos XVIII y a mediados del XIX, se dan los primeros planteamientos y respuestas hacia problemas de educación, y esto dicho por las propias personas deficientes. Gracias a esto empiezan a surgir los grandes precursores de la educación especial, de psiquiatría moderna y de otras áreas, como son Pinel, Esquirol, Itard y Seguin, que clasificaron e identificaron las enfermedades mentales como aquellas entidades diferenciadas de otras alteraciones, y es aquí donde se proponen tratamientos como las granjas o los retiros al aire libre o la terapia ocupacional. Tiempo más tarde surge el movimiento llamado eugenesia en Estados Unidos, que provoca actitudes negativas hacia las personas con retraso mental, y esto es debido a que con la teoría de la selección natural de Darwin se propaga una visión de que los retrasados mentales son sujetos que debilitarían el vigor de la especie humana. Así, son considerados como miembros inferiores de la misma. En esta época, aquellas personas que sufrían un retraso mental eran consideradas como un peligro para la sociedad y eran excluidos. Luego de ello surge la etapa conocida como la institucionalización, en donde médicos impulsan esta orientación educativa, y son ellos quienes dicen que la educación es necesaria y que el enfoque médico patológico que se tenía debe ser complementado con un enfoque educativo, que priorice aquellas causas de los déficits y las posibilidades de los métodos pedagógicos. En este punto sigue existiendo segregación y hay dos posturas contrapropuestas. Por un lado, se dice que es necesario proporcionarles ayuda a aquellas personas que tienen pues deficiencias y también educación, y por otro lado se considera que su conducta es anormal y que constituyen un peligro social. Igual en este punto pues existe mucha segregación por lo mismo que tienen este tipo de pensamientos. Con este movimiento, los maestros serán quienes ocupen el lugar que tienen los médicos, y serán ellos, los educadores, quienes desarrollarán, constituirán, organizarán y sistematizarán el campo de atención a los niños deficientes. En este punto hay un tema muy importante, porque con Binet y su medida de inteligencia, la deficiencia mental deja de ser vista como un problema orgánico o fisiológico y pasa a ser un problema psicológico. Más tarde, en la década de los 60 y 70, se empieza a cuestionar acerca de qué tan efectiva es la institucionalización, y empiezan a surgir movimientos asociativos liderados por padres, así como las mismas personas con discapacidad, quienes cuestionan la segregación que existe en estas instituciones, y se comienza a defender la escolarización en centros ordinarios. Durante esta época ya hay más optimismo respecto a las posibilidades que tienen estas personas que tienen una deficiencia, pues en este punto se comprueba que puede haber una mejora en el cociente intelectual si se mejoran las circunstancias ambientales. Y es aquí cuando comienza la preocupación por la protección de los derechos humanos. Eh,
Gracias a esto, en 1957, en la Asamblea General de las Naciones Unidas, en su artículo quinto se proclama que el niño deficiente físico, mental o social debe recibir el tratamiento, educación y cuidados especiales que necesita según su condición. Con esto surge la época de la normalización. En este punto se intenta buscar soluciones a la segregación que existía y nace como propósito principal proporcionarle al alumno con deficiencias lo que necesita en ambientes que sean lo menos restrictivos posibles, haciendo uso de recursos ordinarios para favorecer su desarrollo. En este punto nace la integración, que busca integrar a las personas como miembros activos de la sociedad. A partir de los años 60 y en los 70 existe un cambio en la concepción tradicional sobre educación especial. Y ahora vamos a pasar al concepto de necesidades educativas especiales que se da en un informe llamado Warnock, publicado en 1978, en donde se define la necesidad educativa especial como aquella que requiere la dotación de medios especiales de acceso al currículum mediante un equipamiento, instalaciones o recursos especiales y la modificación del medio físico o unas técnicas de enseñanza especializadas, además de la dotación de un currículum especial o modificado y una particular atención en la estructura social y al clima emocional en lo que tiene lugar la educación. Este informe se convierte en un punto importante de referencia para la planificación educativa y la normalización en varios países. Ahora bien, el término educación inclusiva surge como una crítica hacia este enfoque de integración escolar, porque se cree que durante la práctica educativa la integración genera a su vez procesos de segregación, y el movimiento de inclusión tiene sus orígenes gracias al movimiento de integración escolar en el REI, Regular Education Initiative, un movimiento en Estados Unidos que quiere incluir a aquellos niños con alguna discapacidad en escuelas ordinarias. Como punto importante, se menciona que en 1990 la Conferencia Mundial de Educación para Todos, celebrada en Tailandia, surge un movimiento hacia la educación inclusiva. En este punto se empieza a considerar que para que exista la inclusión, todos los miembros de la comunidad educativa deben participar. Ahora hablaremos de los objetivos que tiene el fenómeno de inclusión. El primero es desarrollar nuevas respuestas didácticas. Esto quiere decir que deberán implementar nuevas propuestas tanto teóricas como metodológicas que permitan estimular y fomentar la participación de todos los alumnos. Otro objetivo importante es responder a las diferencias individuales de cada miembro de la escuela, además de impedir cualquier forma de segregación. Además, es importante proporcionar apoyo social e instructivo a todos los estudiantes, así como aceptar a todos los alumnos, valorando pues sus diferencias y enfatizando la igualdad por encima de ellas. Dicho esto, las metas que se planea lograr en la educación inclusiva son lograr que no haya exclusión, como en todo este proceso que hubo. Además, reconstruir el concepto de necesidades educativas especiales, y esto para que sea considerado el contexto educativo dentro de las dificultades que experimenta el individuo y no solo considerando el déficit que tienen los sujetos. Y por último y más importante es crear sistemas educativos que permitan ofrecer respuestas a las necesidades de todos los alumnos. Porque en este punto lo que se busca es que los individuos que tienen una deficiencia puedan desarrollarse de la mejor manera posible. Para terminar, a modo de conclusión, me gustaría agregar que es de vital importancia que se implemente la educación inclusiva en las aulas, debido a que esta forma de educar permite que exista una mejor relación con los estudiantes que presentan necesidades educativas especiales, además de que se mejore el ambiente de aprendizaje y existe un mejor desarrollo de los individuos con deficiencias, permitiendo bajar los niveles de fracaso escolar y ayudando además a los sujetos a ser seres funcionales dentro de la sociedad, que es algo que siempre se debe lograr. Y bueno, esto ha sido todo. Para el video ocupé de referencias a González en su artículo Pasado, Presente y Futuro de la atención a las necesidades educativas especiales hacia una educación inclusiva, perspectiva educacional, formación de profesores. Gracias.